programa número 6 de La Curva. Estamos otra vez aquí, Arturo, David y yo, su servilleta, el Gioni. Es domingo, un domingo, pues ya sabes, domingo existencial, bueno para hablar de salud mental desde la perspectiva de un psiquiatra. Y entonces nuestro invitado es José Mendoza, médico especializado en psiquiatría. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Qué gusto estar aquí. Digo, sé que el domingo usualmente tiende a ser como el domingo de bajón porque pues mañana es lunes, ¿no? Pero en contingencia ya no sabe uno qué día Sí, corresponde a qué día y cuándo te toca el bajón. Entonces, pues el domingo siempre es difícil, independiente. exacto. Pero tú sigues en tus labores, ¿no? O sea, sí, o sea, más que yo creo que ahora más. Sí, no, las labores, como digo, el pase a trabajar en línea se convirtió en puedes trabajar todos los días. Ok, y nos estabas diciendo que ahora ya estás listo, que te agarraste un paquete acá para estar preparado para entrevistas. Ya compré una mini cámara, un micrófono, yo ya estoy listo para vivir en la vida virtual. Oye, y sí lo has estado usando bastante, ¿no? O sea, esto te lo compraste Usualmente apenas. hago cápsulas para una revista médica que se llama Medscape, Ok. la versión de México, Latinoamérica, la hago yo. Entonces hago cápsulas entonces dije, bueno, pues, una vez vamos a prepararnos para esto, ¿no? Usualmente me grababan ellos en un estudio, pero pues como ahora yo tampoco puedo salir. Entonces pues ya, ahora Ujú. el estudio es este. Qué chido. Oye, y a ti, bueno, personalmente, bueno, primero platícanos de ti, tu formación tal vez, todo acerca de ti, quién eres, de qué la giras. Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer la versión rápida. Ah, Sí. vale. Soy oaxaqueño. Nací en la ciudad de Oaxaca y estudio medicina y luego estudio psiquiatría. Egreso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, y del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Después de eso, me hice psiquiatría de Hospital General, psiquiatría de enlace. Es una subespecialidad. Y ya después de eso hice dos maestrías, ¿no? Una maestría en ciencias, que esa la hice para la Universidad de Dresden, y una maestría en administración pública. Y trabajé un tiempo en el hospital psiquiátrico ya como médico y después como jefe de hospitalización. Luego me fui a ser jefe de investigación, coordinador de investigación en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Y actualmente trabajo para el Servicio de Atención Psiquiátrica. Estoy comisionado en el CONSAME, que es el Consejo de Salud Mental. Y el Consejo de Salud Mental actualmente coordinaba yo la estrategia de capacitación en salud mental a primer nivel, esto que nosotros le llamábamos como alfabetización emocional. O sea, como nadie sabe más o menos cómo hablar de sus emociones o a dónde acudir. Bueno, toda esa parte era lo que estábamos trabajando, pero pues habíamos trabajado, ¿qué será? 6, 7 meses por todo el país y ¡pum! COVID, ¿no? Entonces, a la llegada de COVID, más o menos por los meses de febrero, que ya se veía ver que íbamos a tener contacto con COVID, se empieza a planear la fase de amenaza, alerta amenaza, para ver todavía antes de que se conociera el primer caso, y decidimos suspender esto y cambiarnos a esto, y pues me convierto en el coordinador somos tres coordinadores. Yo soy uno de los coordinadores operativos de la estrategia de salud mental para COVID. Oye, y Oye, antes de, perdón, David. antes de entrar al tema, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar administración pública? O sea, Sí, ¿estudiaste primero psiquiatría y por qué decidiste de pronto, cómo lo ligaste? más que nada porque mi carrera me llevó hacia las áreas administrativas. Empecé a trabajar dentro de la Secretaría de Salud en el lado administrativo y tenía la opción de estudiar cualquier elemento así como administración hospitalaria, administración de servicios de salud, pero no, yo decidí que quería hacer administración pública, entonces me metí con un grupo de abogados, con un grupo entonces a estudiar una formación en maestría de administración pública y pues fue muy interesante, ¿no? O sea, digo, de pasar de leer artículos en inglés de medicina a pasar a leer artículos en inglés de federalismo y cosas como esta, no sé, fue Ah, bastante diferente, pero fue una etapa muy divertida en mi vida. buenísimo. Ahora sí, Gion, ¿qué le ibas a decir? Eh, bueno, más bien, ahorita que dijiste esto, de lo que te preguntó Arturo, eh,
esto te ayudó a tal vez a afrontar o a tener un poquito más noción de lo que estamos viviendo ahorita y también cómo de lo que tú has estudiado, esto es totalmente nuevo, ¿no? O bueno, supongo que ya estaba en los libros de texto tal vez, pero... Bueno, yo empecé a trabajar por primera vez en psiquiatría de las contingencias, en psiquiatría de las situaciones de emergencia en el temblor de 2017. Diseñamos una especie de estrategia para trabajar porque teníamos que generar un proceso de intervención para que fuera más fácil la vuelta a la escuela. Y teníamos que trabajar con 900 personas, que era el total de alumnos de la universidad. Entonces, insisto, no es ya como trabajar con grandes grupos, cómo vas a proveerlos de herramientas, cómo vas a disminuir el impacto de estrés que pueda generar en estos grupos de personas a esta cantidad con el poco personal que tenemos, ¿no? Y entonces la idea es, en el caso específico de las contingencias, de las situaciones de emergencia, la situación es que usualmente no vamos a darnos abasto. O sea, hay una gran cantidad de población que se está viendo afectada. En ese caso se consideraba que el 100% de la población de la Ciudad de México estaba afectada por el terremoto, ¿no? De manera directa o indirecta. Sin embargo, actualmente, yo creo que nunca estamos preparados para que el 100% de la población del mundo pudiera estar afectada por un fenómeno, ¿no? Y esto es una situación que para mí de manera particular deja en claro que la salud mental del mundo no va a volver a ser la misma después de esta experiencia. Creo que hoy sí, o sea, a mí me gustaba mucho decir que hubo un tiempo en que como sociedad nos sentíamos invencibles y ahora sabemos que no, ¿no? O sea, todos los procesos sociales que nos daban como puntos de seguridad desaparecieron prácticamente y tenemos que regenerar unos, ¿no? Entonces, oye, y aquí un poco en este tema, como un paréntesis, ¿tú cómo entiendes la salud mental? Como definición, sí. Como definición y a un nivel personal también. Hubo una pequeña controversia porque la definición de la OMS incluye la capacidad que tienes para expresar todas tus potencialidades y ser productivo para la sociedad. Pero ser productivo para la sociedad incluía tener un trabajo, ¿no? Y entonces, bajo ese contexto, hubo una gran cantidad de población, porque esta definición se presentó en la nocturnera, la cápsula del doctor López-Gatell, de este viernes al pasado. Y hubo mucha crítica porque ¿a quién se le había ocurrido poner el hecho de poder trabajar como parte de la salud mental, ¿no? Pero sí, al final del día se refiere un poquito más a que tengas la oportunidad de expresar tus potencialidades. Yo creo que para mí salud mental implica eso, que no haya situaciones adversas a ti que impidan que puedas expresar tus potencialidades. O sea, todos nacemos con una serie de potencialidades y va a haber una serie de situaciones adversas que nos van a permitir que las expresemos o no. Aquel que está en salud mental, estas situaciones de salud mental no le impiden que expresen correctamente estas potencialidades, ¿no? O sea, que no sea por estrés que no logras tu desarrollo académico, que no sea por una depresión que no logras tu desempeño social. Entonces, este equilibrio con esta base es como trato de definir lo que yo considero que es salud mental. Y está relacionada a factores externos, no... O sea, factores tanto internos como externos. O sea, la salud mental es un equilibrio frágil entre lo físico, biológico, social, pero dentro de lo físico hay muchos puntos que son internos y externos. O sea, nosotros como parte de como gran ecosistema, somos un ecosistema hacia afuera y hacia adentro. O sea, una alteración de tu ecosistema interno, así como pasa en la colitis, puede generar daños en tu salud mental. Entonces tú tienes una alteración como por ejemplo esta alteración en la flora intestinal que genera que tu salud mental, o sea, que te afectas y te dan ganas de dormir y te sientes triste. O así hay una alteración a nivel global como la situación de amenaza, por ejemplo, ante la percepción de violencia en México, y esto genera un daño a la salud mental. O sea, todo este equilibrio puede impactar desde los puntos de vista, físico, psicológico y social. Físico, toda la parte biológica, ¿no? Lo que viene adentro, lo que viene afuera, virus, todas estas cosas. La parte psicológica, las relaciones sociales, principalmente en el contexto, más bien las relaciones personales, en el contexto interpersonal, y ya todo lo social, que es todo cómo afecta las situaciones sociales de todo nuestro país. Y aquí viene el tema de también, porque dices, va a haber un cambio. El cambio como, pues sí, ¿qué es lo que va a cambiar y por qué? Porque también una de las cosas que
por las que se define una definición, por la que se saca una definición de lo que es la salud mental, es como tomar una normalidad, ¿no? Como un contexto social y, bueno, en este caso, pon tú, económico. Y por ahí también, digo, no he leído directamente yo a Foucault, pero sí entiendo que él se metió en esto de, bueno, ¿qué es la salud mental? ¿Y quién nos va a decir qué es la salud mental y qué no? ¿Bajo qué paradigmas, bajo qué ideología estamos diciendo que, por ejemplo, ahorita esto de desarrollar las potencialidades, bueno, es un contexto cultural y, bueno, social muy complejo que no todas las personas en pandemia o no van a poder desarrollar sus facultades, ¿no? Entonces, tú en ese sentido, este cambio tiene mucho que ver con tal vez algo del sistema económico o cómo está eso, porque también hablabas de lo del trabajo, ¿no? Yo creo que van a pasar muchas cosas. O sea, el impacto en la salud mental a través de la pandemia se vino viendo desde que sabíamos que la pandemia venía. Esto es lo que le llamamos fase de amenaza. Antes de que supiéramos que la pandemia iba a llegar a México, que todavía la veíamos en China, todos teníamos como ya una serie de chistes, juegos alrededor del COVID que no quedaban como muy claros que nos estuviera afectando, pero ya empezábamos a sentir temor. Cuando empieza a llegar a Europa, ya era todavía un poquito más la sensibilidad, no, que fíjense cómo está en Europa y todo esto. Incluso fue, de hecho, gracias a eso, que mucha gente antes de que se les solicite tomar cuarentena, empiezan a hacer cuarentena, ¿no? Y empiezan a hacer 15 días antes cuarentena. Entonces, ya estamos viendo que los momentos de ansiedad van cambiando, estás sometido a largos periodos de ansiedad, por lo menos por 15 días, te aíslas, y en ese momento te dicen, ahora sí, te aíslas, ¿no? Ellos llevaban 15 días, les agregamos 15 días, y 15 días después, que siempre no, otro poco más, ¿no? Y en la última, pues, ¿qué creen? Que otro mes y medio, ¿no? Entonces, de repente, este tipo de situaciones, en el momento del impacto cambia todo, ¿no? Porque en el momento del impacto ya sabemos que algo está pasando. Ya no es una situación en la que de alguna manera todavía hay un grupo de gente que vive en esta sensación como de no estar todavía involucrado en la pandemia, ¿no? Hasta que, insisto, ¿no? Es hasta que le pase a él, ¿no? O sea, cuando ya uno de tus familiares se enferme, ya no puedes eliminarte del impacto. Todos como sociedad estamos viviendo este impacto, vivimos esta situación social y la vivencia del trauma, la vivencia del estrés. O sea, porque el estrés se vive de diferentes maneras. No todos venimos con un estrés ya de base. Por vivir en México, por sus condiciones políticas, por la percepción de violencia, por la desigualdad. O sea, hay muchos elementos en México para favorecer el estrés. Si a esto le agregamos las situaciones de estrés acumuladas a lo largo del tiempo que son personales o individuales. O sea, cada quien nos pegó la pandemia. O sea, la llegada de la pandemia es el tercer estrés, ¿no? Entonces, este tercer estrés, pues le suma a todos los elementos de estrés. Y todo esto va a definir porque la única forma que tiene nuestro cerebro para defenderse del estrés es que las estructuras que se dedican a identificar el estrés se hagan más chiquitas, se disminuyan de tamaño. Y entonces, a lo largo del tiempo, estar sometido a largos periodos de estrés hace que esas estructuras funcionen menos. Lamentablemente, también son las que se dedican a controlar algunas emociones, a controlar el aprendizaje. Entonces, esto se explica, por ejemplo, cuando un niño ha sido abusado porque no puede aprender más fácilmente o porque tiende a la depresión después de esto, ¿no? Entonces, los puntos que nosotros vemos que van a venir después es una mayor tendencia a la depresión, una dificultad para adaptarse a las cosas nuevas y las circunstancias van a ser un poco adversas en el contexto social. O sea, siempre la gente dice, a mí no me preocupa la salud, me preocupa la economía. Bueno, a mí me preocupa la salud mental para poder resistir el embate que la economía, ¿no? O sea, la economía sí va a ser una situación, va a haber pérdidas sociales con las que vas a tener que pues, batallar un poco con los recursos que te quedaron, como te hayan quedado, y viene el segundo impacto, que pues, consideramos que va a ser la etapa ya de recuperación, ¿no? Que es la tercera fase, ¿no? Entonces, alerta, amenaza, impacto y recuperación. Y ya en la parte de recuperación que esperamos que empiece por ahí de octubre, pues ya es como, ya vamos a ver como las secuelas del mal. Un poco lo que está diciendo, por ejemplo, como que en nuestra cabeza siempre está esta onda de, ya después de que vas pasando entre más pandemias y más conflictos y más cosas que te van como de alguna forma generando el responder a estos momentos de estrés, de conflictos, de ansiedades, uno pensaría que lo lógico es que te vas acostumbrando y que ya no es tan
difícil asumir el que sigue, pero un poco también lo que tú dices es que no, o sea, que más bien sí nos vamos a deprimir y más bien nos va a costar como otra vez regresar como a la cotidianidad y a lo que teníamos como, por ejemplo, perfiles de vida y de sueños, deseos, Y yo creo etcétera. que tiene que ver mucho con la magnitud. O sea, no nos vamos a deprimir todos. Claro, Una gran parte de la población sí. O sea, ahorita se supone que en el mundo hay, bueno, en el país se supone que hay aproximadamente 6 millones de personas viviendo con depresión. ok, O sea, de los 6 millones para 4.000 psiquiatras, no está, la suma no cuadra, ¿no? Entonces, aún a pesar de que todos los médicos trabajaran con tanta enfermedad mental, no va a ser suficiente. Entonces, aparte, esto es pensando que todo el mundo se va a dar cuenta rápido que está deprimido, ¿no? Uno de los puntos que van claro, a mucho más durante la contingencia es que mientras más estrés empezamos a sentir, va a haber más circunstancias de violencia dentro de las casas y pues una tendencia para tratar de disminuir la ansiedad es el consumo de sustancias, ¿no? Pues hay un incremento en el consumo de alcohol, un incremento en el consumo de drogas y esto hace que, pues bueno, tarde muchísimo más en darse el resultado, ¿no? Como en este caso podría ser la depresión. Oye, y en estas perspectivas de cambio, digamos, eh, ¿eres más pesimista o eres más optimista? Pues yo creo que hay que ser más realista. Yo creo que en el contexto de nosotros, como país, creo que tenemos ciertos puntos de ventaja. El punto, o sea, en el proceso de ventaja es que creo que al final del día nuestra situación económica eventualmente que va a volver a ser otra crisis, pues estamos acostumbrados a salir de las crisis, va a volver a haber algunos otros elementos que nos van a permitir creer que volvemos a estar bien y al estrés nos vamos a acostumbrar. El punto de acostumbrarnos al estrés no está bien, pero nos va a permitir sobrevivir. ok, Eventualmente, ya que estemos en ese punto, creo que vamos a tener que trabajar un montón en que la gente se dé cuenta si está afectada o no, para poder hacer algo. Porque si no hacemos nada, entonces sí podría decir que soy pesimista, porque creo que van a venir una gran, lo que se llamaba, ¿no? La segunda epidemia, ¿no? Es la epidemia de problemas relacionados a la salud mental. Oye, y en cuanto los preparativos que ustedes están haciendo desde el campo de la psiquiatría aplicada a la administración pública, ¿ustedes están teniendo alguna perspectiva multidisciplinaria para acercarse a esto o solo lo están viendo desde sus áreas? No, estamos trabajando todos. O sea, el grupo técnico que se unió para esta contingencia por COVID está hecho de todas las sociedad civil, está Senapred, está el Instituto Nacional de Psiquiatría, están los hospitales psiquiátricos, están los hospitales, está el ISSSTE, está la Secretaría de Salud, que bueno, en este caso yo, el CONSAME, o sea, estamos psicólogos, trabajadores sociales, enfermería, hay sociólogos, o sea, hay grupos de diferentes puntos trabajando dentro de esto. Y además están las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Psicólogos sin Fronteras, Médicos sin Fronteras, Cadena. Estamos trabajando con un montón de gente para poder, pues, insisto, no sumar fuerzas en diferentes puntos. La salud mental no es clínicamente única, ¿no? O sea, no le pertenece a la medicina. Pues la salud mental debe ser vista como un punto de vista interactivo entre diferentes disciplinas que puede ser abordado siempre antes de que llegue la enfermedad. En el momento en que la enfermedad llega, o sea, ya que hablamos de un trastorno bien definido que se conoce como enfermedad mental, ese es el punto donde la medicina ya tiene que decir lo que hace. Pero todo lo que viene antes, que es como, pues, no sé, el 80% de los problemas asociados a la salud mental, le corresponden a una gran cantidad de áreas, ¿no? Y entonces la base de nuestro modelo es generar un impacto comunitario, ¿no? O sea, basado principalmente en el autocuidado y la generación de recursos dentro de la comunidad para satisfacer estos problemas de salud mental. Esto es lo que el COVID vino a detener un poquito, ¿no? O sea, nosotros teníamos un proyecto que, pues, no sé, pensábamos que al menos nos iba a durar 5 años, ¿no? Y durante este proyecto estábamos trabajando en desarrollar una serie de redes multidisciplinarias, incluidos también juventud y cultura, porque pues al final del día también juventud y cultura son salud mental. Entonces, con todo esto, dar una gran cantidad de herramientas y pues bueno, ahorita lo que estamos haciendo es a las mismas personas con las que estábamos trabajando, pues las jalamos para COVID, ¿no? Porque pues ahorita tenemos que regresar fuerzas a la pandemia. Platiquemos un poco esto que también vi en la conferencia que hicieron el sábado pasado,
que ya como cuando anunciaron un poco este programa, que es algo que creo que como que ya lo planteaste un poco y como que toda la sociedad está en ese dilema. Que obviamente cuando estás encerrado, pues exacto, empieza como esta parte de ansiedades, de estrés, de cómo me quito estas ideas que están como magnificándose en mi cabeza, ¿no? Y repitiéndose y cada vez haciéndolas más caóticas. Y entonces ahí es cuando uno agarra y dice, güey, me voy a echar un toque, me voy a echar unas chelas, o sea, algo que en pocas palabras me apendeje, ¿no? Y que me haga como bajarme y olvidar un poco de toda esta ansiedad. Y bueno, como que en nuestra lógica, ¿no? Social es como, bueno, está mejor eso a que de pronto me vuelva loco y me desespere y me quiera aventar de la ventana o empiece a llorar o no sé, ¿no? Explote emocionalmente. Y bueno, y eso justamente creo que estaría chido que nos platiques, o sea, cómo es que ustedes lo están abordando, cuáles son los pros, los contras, o sea, que es algo bien delicado, ¿no? Porque ahorita como al estar encerrados, pues sí, o sea, la televisión es una forma de abstracción, las videollamadas, pero de ahí en fuera, ¿no? Están como estas sustancias, el café, ¿no? Como la que quieras, Y de la cada comida. quien, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta parte que dicen de, o sea, ¿sí crees que tendríamos que cancelarlas totalmente o es algo con hacerlo con cuidado o en dónde está la posición? Yo creo que el punto principal, siempre, o sea, para mí una de las medidas de tu estrés es cuánto le estás aumentando a las sustancias que consumes. O sea, si tú tienes como un nivel que ya conoces muy bien tuyo, que te permite hacer una vida normal durante, no durante la contingencia, sino en la normalidad. O sea, si ya más o menos ubicas esto, si esto cambió de manera sustancial, o sea, aumentó hacia este momento durante la contingencia, yo creo que hay como que generar un poquito de alerta. Pues si de repente te tienes que echar una chela, porque pues, dices, entre que si no hace calor, es la contingencia, el encierro y ya me quiero relajar para la noche, yo creo que una no va a ser un problema. No es un patrón de abuso. E insisto, si hay un cambio significativo con lo que consumías antes, yo creo que es cuando ya llamaría nuestra atención. La situación como muy particular es que siempre queda como esta tendencia a creer que todo aquello que llega a nuestro sistema nervioso central, a tratar de tranquilizarlo, nos va a ayudar. Y lamentablemente el alcohol lo que hace es favorecer más la aparición del trauma. O sea, la vivencia del trauma va a ser más fácil si tú vives alcoholizado, ¿no? Entonces, la situación es no llegar a la alcoholización propiamente. Y con los psicotrópicos es igual, o sea, con la mota, Con la con... mota igualmente funcionaría en el nivel de consumo. O sea, el punto igual es que si no cambiaste de manera continua tu patrón, probablemente no estés teniendo un impacto suficiente del estrés. También nosotros diseñamos un instrumento que está se llama misalud.unam.mx /COVID. Okay. Tras esa página te da como una orientación como muy genérica sobre qué tanto te está afectando en tu salud mental esta contingencia, como para poder más o menos identificar, pues mira, sí te está afectando, o sea, no te hagas guaje, o sea, sí te está afectando, pero no tan grave. Okay. Entonces, pon atención a tus normas de higiene del sueño, a mantener tus situaciones de conductuales controladas, o sea, levántate a la misma hora, báñate, trata de sostener todo esto. O sea, vístete, no como o sea, no te levantes con la misma ropa de la cama y te quedes así. Sí. Como un termómetro, ¿no? Oye, y un poco el enfoque que ustedes están teniendo a la hora de trabajar como estos manuales es la normalidad, ¿no? Es lo que están buscando es regresar en cierta medida a la normalidad. ¿Sí? Sí. Y en ese sentido no está tan bien no están tan bien como obviando el hecho de, o sea, porque estamos hablando de un cambio, ¿no? Estamos hablando de que esto puede verse como algo positivo incluso en términos de que las cosas cambien. Pero cuando vemos, por ejemplo, el esfuerzo que está poniendo la gente ahora para hacerle frente a algo como esto, tiende hacia que queremos que lo que se ha perpetuado valioso se mantenga en ese estado. Eh, ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que en el punto específico de valor, el valor del equilibrio, o sea, el darle valor al equilibrio emocional es sujeto a diferentes puntos, ¿no? O sea,
hay mucha gente que da completamente el valor a su productividad y para mí no significa esto todo lo que estamos trabajando, ¿no? Pero al final del día, si tú tienes una tranquilidad porque tienes un trabajo para darle de comer a tus hijos, pues entonces sí trataríamos de promover esta normalidad. Al final creo que todas las contingencias son producto de algo. O sea, el estrés ambiental, como digamos, y la influencia de los cambios ambientales terminan por ser un impacto en el desarrollo incluso de las pandemias. O sea, ya se decía, ¿no? Si no hubiera tanto cambio en el incremento del calor en el planeta, las pandemias no se desarrollarían de la misma manera, ¿no? Y sabemos que existen virus que están ahí regados por todos lados y que conviven perfectamente con otras especies dentro de nuestro planeta, con los cuales normalmente nunca tendríamos que contactar, ¿no? Entonces sí son muchos puntos de enseñanza en los cuales no te debes meter más allá, debes evitar los contactos con estas cosas, o sea, explotar los polos, explotar las zonas en las que, pues, que antes no se explotaban, nos va a poner en contacto con, pues, ya no digamos exclusivamente con virus, ¿no? Pero pues simplemente con alergenos que no conocíamos, ¿no? O sea, hoy te vas a un safari a África y mañana regresas con una alergia que no tenías por qué haber tenido nunca. Porque tú no tenías que haber estado ahí. Claro. Exacto, y un poco en ese sentido va la pregunta, porque es en cierta medida la normalidad la que nos trajo a esto. Digamos que se podría también decir que esta pandemia es una prueba de algo que va a ser recurrente en próximos años. Cada vez más nos vamos a estar enfrentando a nuevos virus con los cuales no tendríamos, como dices, haber que tenido ningún tipo de contacto, pero ahora lo tenemos por nuestros patrones normales de producción y de consumo. Entonces, en esta idea de la normalidad, pues nada, creo que sí se tendría que también replantear un poco la normalidad a la que queremos regresar. Creo que sí, si vas a construir vías sobre una selva, también debes pensarlo, porque sabes lo que va a costar. Pero insisto, la situación tiene que ver con, si ya sabes que va a costar, al menos provee de las herramientas suficientes para que el impacto no sea grave. Entonces, digo, al final del día, yo sé que algunos de estos puntos van a tener consecuencias a muy largo plazo. O sea, esta serie de circunstancias con las que nos estamos enfrentando son el resultado de, no sé, 50 años de sobreproducción y explotación, ¿no? Entonces, ya para este momento, o sea, donde ha cambiado de diferentes puntos, o sea, no es como que el capitalismo sea el responsable, no, o sea, es que nosotros hemos explotado en sobremanera todos estos elementos para generar una sociedad así, ¿no? O sea, capaz de explorar hasta lo último porque puede hacerlo, ¿no? Entonces, por eso me gustaba, ¿no?, esta parte del sentirnos invencibles, ¿no? O sea, para nosotros era muy fácil volar a donde sea en cualquier momento. O sea, y no había ninguna dificultad, o sea, me queda, o sea, no sé, yo en este año ya había planeado un chorro de viajes, o sea, y ni siquiera jamás me habría pasado la posibilidad de que todos se fueran a cancelar. O sea, se me cancelaron cosas que para mí eran bien importantes, pero era porque en verdad creíamos que teníamos derecho a todas esas altas emisiones de carbono por poder volar, ¿no? Y que esto significa al final del día un impacto que puede favorecer la aparición de una pandemia, ¿no? Y que gracias a nuestra gran comunicación, pues la pandemia se regó como... Claro, y que un poco también es como esta idea de, por un lado, como dices, ¿no? El capitalismo no es el culpable de los patrones de consumo. Tiene más que ver con los individuos y con esta... Y al tener que ver con los individuos, creo que también tiene que ver con esta idea de salud mental, en donde el individuo la salud mental es esta capacidad de potenciar sus capacidades, ¿no? O lo que uno cree son sus capacidades. Y en ese sentido, si mis capacidades creo que son conocer el mundo volando, por ejemplo, bueno, entonces ese acto individualista que de alguna manera habla de que soy una persona saludablemente, mentalmente saludable, pues es justo el problema. Entonces creo que la salud mental en ese sentido no es tan saludable, ¿no? La salud mental propiamente no se refiere a la adopción de estos patrones, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en esta expresión de tus potencialidades, se refiere más a que haya situaciones que no te permitan que, por ejemplo, tu estrés te elimine la posibilidad de desarrollar
no sé, tu capacidad de aprender y desarrollarte en una sociedad. Esto no necesariamente implica que vueles y conozcas el mundo, ¿no? O sea no, la representación de esto creo que sí es más heredada por otro tipo de culturas, ¿no? Pero si, por ejemplo, o sea, no sé, o sea, tenemos poblaciones en México no sé, México es un país muy, muy simpático porque como que hay zonas del país que viven creyendo que somos primer mundo y seguimos perdiendo una gran cantidad de personas por desnutrición, ¿no? No sé, más del 60% de nuestra infancia sigue desnutrida, la que no está obesa, ¿no? Y todavía esperamos premios Nobel y campeonatos mundiales, ¿no? Y esperamos esto como si a través de todo este desarrollo el sistema nervioso central no tuviera demasiados elementos en contra para no poder desarrollar esas potencialidades que a lo mejor traía. Pero durante todo este proceso se fueron perdiendo, ¿no? Porque pues estrés, porque desnutrición, porque enfermedad, por todo esto, nosotros vamos presentando como toda esta serie de adversidades que no nos permiten alcanzar claramente nuestra salud mental. Oye, y bueno, la otra parte de un poco de la curva es también hablar de las experiencias propias y cómo fue que te llegó toda esta parte de la pandemia a ti. O sea, cómo fue que dijiste, ok, ahí va la noticia, pero ahora sí es real. Y cómo la has llevado tú? Fíjate que es muy simpático. Yo te digo que empecé con este cotorreo de las contingencias, de las situaciones de emergencia gracias al terremoto del 2017. Después del terremoto del 2017, nosotros en la UNAM diseñamos un diplomado de atención psicológica y psiquiátrica en caso de desastres. Está enfocado más a desastres sociales, o sea, como estábamos pensando en ese momento en las movilizaciones de personas en condición de movilidad, o sea, las grandes caravanas, en las situaciones del volcán y en posibles terremotos nuevos, ¿no? Pero dentro de todos estos factores que se llaman como factores perturbadores, están ahí los biológicos epidemiológicos, ¿no? O sea, que no habíamos pensado, o sea, están también ahí los radiactivos y todas estas cosas que pues no sabemos exactamente qué onda, ¿no? Pero que de manera particular, pues no esperábamos ver tan de cerca, ¿no? Y pues de repente como que pues estas situaciones que pueden venir a alterar el orden eran parte de lo que a mí me llama la atención. Entonces sabemos que puede ser esto, puede ser aquello, y yo llego a la Secretaría de Salud para trabajar en el área de salud mental, prevención. Ya tenía yo este diplomado que había salido después de lo del temblor, empecé a trabajar con la OPS, con la OMS, y después de esto, pues cuando aparece esta circunstancia de otra vez hay una emergencia, pues es como decir, oigan, acá tengo esto, ¿no? Me dijeron, pues mira, tenemos esto y vas. Entonces, me acuerdo que bueno, esto es una situación como muy chistosa porque es parte también de la misma sensación de ser invencible. Tuvimos una reunión que fue en Dinamarca. Los daneses nos estaban presentando su sistema de salud y era para un grupo de médicos que estábamos ahí nomás, digamos, no cotorreando, pero era como un pequeñito congreso que organizaba la embajada y un laboratorio. Y me acuerdo que les pregunté a los daneses qué hacían ellos cuando tenían una emergencia. Y la respuesta de los daneses fue emergencia. Así que, o sea, situación de eso, no tenemos nada, dice aquí. A veces llueve mucho, dice. Pero desde la Segunda Guerra Mundial no tenemos una situación de catástrofe, ¿no? 2 semanas después, Dinamarca cerró sus fronteras por COVID. O sea, fue una situación, dice, está tan no pensado, hasta incluso en sistemas tan desarrollados como los daneses, que creo que no hay una sola persona preparada para saber qué iba a pasar con esto. O sea, yo creo que igualmente yo caí en esta situación de creer que no era nada. Okay. Estaba en la misma situación de alerta. Luego empezaba a tener temores que yo mismo iba resolviendo a través de situaciones que vas como tú leyendo, tú identificando. Mira, sí me estoy sintiendo así, ¿no? O sea, creo que ya pasé mis 72 horas de la reacción este agudo, ¿no? Y ya sabes como que lo que has estudiado lo vas viendo en ti y dices, creo que ahí va pasando todo, ¿no? Y al final, cuando te das cuenta, pues bueno, estás pasando exactamente por las mismas cosas, te ves a ti mismo discutiendo en casa, te ves a ti mismo tratando de entender que tú también estás en estrés y que tú también estás irritable
que todas estas situaciones te ponen en una vulnerabilidad particular. Entonces yo creo que primero no hubo un solo país que estuviera suficientemente preparado. Y esto ojalá lo entendiéramos todos, o sea, no había forma de prepararnos para lo que no sabíamos. No es lo mismo como está ocurriendo en ningún país. Y aún así, estamos trabajando en esto desde febrero, ¿no? O sea, ya en la parte de salud mental, o sea, la parte de salud epidemiológica está trabajando desde antes. Entonces, creo que de manera muy particular ha sido una situación en la que hemos ido aprendiendo con cada uno de los pasos. No sé si tengan con mucho contacto, pero de todas las áreas siempre sale algo de COVID diario nuevo, pero así, o sea, todos y cantidad de publicaciones en inglés, que si no funciona un medicamento, que si ya funciona esto, que si ya tenemos 7 protocolos de vacunas, que si ya hay una combinación nueva, que si el antirretroviral funciona aquí, que si la hidroxicloroquina funciona aquí, o sea, la ciencia le está dando muchas vueltas a esto, está trabajando de manera muy, muy intensa, entonces creo que el bombardeo de información puede llegar a ser a veces muy abrumador y no te permite como dejar de estar estresado. ¿Y ustedes, cómo empiezan ustedes a medir ahora, por ejemplo, el número de personas que están empezando a buscar atención? Ese puede ser, supongo que la medición más directa que ustedes pueden tener, ¿no? Así como alguien llama a estos teléfonos o al contacto que ustedes dan, como bueno, entonces, bueno, hay este tipo de personas y este número de personas que están buscando ayuda sí, con respecto a su salud mental. ¿Qué otras maneras, de qué otras maneras ustedes saben que está habiendo un cambio? Supongo que también, por ejemplo, esto de la violencia de género, que ahora ha aumentado, hay números de eso también, llamadas al 911, reportes, etcétera. ¿Qué otras maneras ustedes se dan cuenta que está habiendo una modificación, un cambio, etcétera? Si tú, digo, a veces entra a Twitter, lanza lo que sea, ¿cuántos te van a echar play? O sea, creo que estamos muy dispuestos ahorita. Sí, sí, normalmente Twitter es como el lugar de la guerra. Sí. Es como ese lugar donde podemos pelear sin lastimarnos. Los comments de YouTube también. O sea, de repente es como muy fácil a veces identificar que estamos ansiosos porque no podemos controlar todo esto y empezamos a lanzar irritabilidad, ¿no? Estamos irritados. La otra cosa que también creo que es muy importante, lo que mencionaste de la violencia doméstica particularmente, no necesariamente de género, pero la violencia doméstica, okay. Y todo en general, es una situación muy importante. O sea, creo que es importante decirlo siempre porque nunca está bien la violencia. Y la violencia puede tener repercusiones muy graves dentro del fenómeno de la salud de un individuo. O sea, no sé, para mí las grandes situaciones de estrés generan 3 cosas: violencia, ideación suicida y consumo de sustancias, ¿no? Y dentro de estas 3 cosas son como los 3 indicadores más graves que podemos tener. La línea que nosotros generamos, el 844-800 de la UIS, que es la línea de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica en Salud, el dígito 4, y es una cosa de las que me siento súper orgulloso, es de salud mental. O sea, si tú marcas a la UIS, te va a decir, usted tiene dudas, quiere saber algo del COVID, no sé qué, o tiene un problema de salud mental. Y entonces picas en 4 y te manda a un diálogo ya de problemas de salud mental en el que te están dando un poco de psicoeducación y te explican qué es lo que ya está pasando, ¿no? O sea, si tiene ansiedad, si tiene dudas por COVID, porque hay una ansiedad exclusiva por COVID. O sea, hay gente que solo tiene lo que nosotros llamamos ansiedad por COVID, ¿no? O sea, es el único factor que te genera ansiedad. Hay gente que ya venía con ansiedad y esto solo exaltó un poco más. Claro, que es ahí... Rayita, y que esto vino a botar, ¿no? Ya el problema. Sí, que una es el miedo a contagiarse, ¿no? Por ahí estaba viendo que, bueno, que al final el miedo a contagiarse es... Porque, bueno, también dentro de lo que estuvimos aprendiendo de todos, de la pandemia y del virus y de la enfermedad, era justo eso, a quién atacaba y a quién no. Y que el porcentaje sí, del chance que tiene uno de tener la enfermedad más fuerte, ¿no? Entonces, supongo que puede haber varias opciones de personas que digan, pues a mí no me va a dar,
Y pues yo estoy, ¿no? Yo voy al gym todos los días y ando chido, entonces a mí me va a dar lo tranquilo. Y otras, pues que sí, que de repente sí, de que sales a la calle y no mames, estará en el aire el virus, o aquí, allá, me dará a mí, ¿no? Y bueno, viene la tercera que es como, pues no quiero infectar a nadie más, ¿no? También, este... ¿Tú te has metido también en esto? O sea, bueno, tú trabajas directamente en salud, pero bueno, eres un humano que también, pues ahí estás en este pedo. Sí, yo me enfermo de COVID unas 2 o 3 veces por semana en Ah, mi huevo. mente. Sí, Sí. o sea, no sé, me amanezco mal del estómago y Sí, empiezo a... es co- Y eso no tiene que ver con COVID. O Sí. sea, despierto porque, pues, no sé, hizo frío, hizo calor, entonces abrí la ventana, entonces, pero amanezco con la Garganta. garganta. Sí. Entonces, como que la ansiedad funciona como un sistema de escaneo, así que estás dándole vuelta siempre a tu cuerpo hasta que encuentra algo. Y el día que encuentra algo y dice, claro, es COVID, o sea, y empezamos a somatizar un chido. Entonces de repente es como que me duele la cabeza, ¿por qué? Porque no estoy durmiendo, porque estoy estresado, porque no sé qué, pero mi mente dice, no, pues claro, seguro tienes COVID, ¿no? Se te pasa en 2 días, pero en 2 días te reaparece porque ya te sentiste como calientitos los ojos, ¿no? Entonces, como que creo que sí, ¿no? Es el fenómeno de la somatización es un fenómeno muy común también durante estas primeras partes de la pandemia. ¿Y ahí tú qué recomiendas? O sea, por ejemplo, pues a todos, obviamente empieza, o sea, la ansiedad cuando se mezcla con, verga, me estoy enfermando de COVID y eso es muerte, o sea, que en corto nos lleva de alguna forma a eso. Este, como que aconsejan un poco de qué herramientas podemos utilizar como para tranquilizarnos y decir, güey, o sea, cómo están manejando la parte del miedo a enfermarse. O sea, obviamente creo que ahorita lo importante es que todos nos cuidemos, lo que estamos entendiendo que hay que hacerlo por fases y que ya estamos medio aceptando que todos nos vamos a enfermar. O sea, que hay un porcentaje de casi el 80% ya está manejando o sea, va a ser algo que vamos a estar experimentándolo durante varios años, ¿no? El 80% por repartido de aquí a octubre, o sea, Sí, sí. de repente tengo como conocidos que dicen, pues yo ya salgo para que de una vez me infecte. No, No, pues no. espera, Sí, sí, sí. aguanta, porque sí creo que no sabemos exactamente cuáles son nuestras vulnerabilidades, ¿no? O sea, insisto, yo creo que la primera situación es, si te estás cuidando, sales a la calle y te cubres, evitas salir a la calle, convives con la menor cantidad de gente posible, las posibilidades de que te contagies son menores. O sea, sí sé que hay quien dice que se contagió con unas bolsas de la comida que le llevaron, ¿no? O sea, neta sí es como que ya es mucha la mala suerte de que te haya tocado todo eso, ¿no? Pero si te estás cuidando, confía un poco en que vale la pena que te des esa oportunidad, ¿no? De entender qué es lo que está pasando y de que independientemente de eso es probable que la libres, ¿no? O sea, lo suficiente mientras vaya avanzando todo esto. La otra es identificar que todos estamos ansiosos. O sea, identificar nuestra ansiedad tiene que ser una situación común. O sea, no hay forma de que podamos decir, no, yo no. O sea, a lo mejor yo menos que otro, pero yo también. Entonces, Claro. este proceso es identificar lo que me está pasando no será causa de mi ansiedad, porque insisto, ¿no? La misma ansiedad te puede generar taquicardia, disminución del estado de ánimo, o sea, cualquiera de todos estos síntomas que se pueden confundir incluso con malestar general, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? La primera parte es identificar qué es esto. La segunda parte para mí es identificar que es normal, o sea, que todos podemos pasar por esta situación. Y que si le preguntas a quien sea, lo va a pasar. Y que si le preguntas a quien sea, puede estar pasando exactamente por las mismas situaciones que tú. Y te va a decir, ah, verdad que los dos estamos mal, ¿verdad? Y sí es cierto, ¿no? O sea, al final del día todos estamos mal. El otro punto que creo que es importante es que el segundo factor de estrés no necesariamente es la cuestión de estar contagiado, sino la propia cuarentena, ¿no? O sea, que nos hayan venido a mover todos nuestros patrones. O sea, es cuando tú ya estabas alterado, te salías de tu casa y ya, ¿no? Y ahora pues, te sales y te das la vuelta o te escondes en el baño, pero no puedes salirte propiamente. O sea, a lo mejor sales a la azotea, no sé, pero no dejas de estar encerrado. Entonces, bajo esta perspectiva, creo que los procesos de ansiedad aumentan y esto es una situación que hace que todavía debe ser como un poquito más, pues no como una situación
ajena a la normalidad, sino a la recuperación de la normalidad que previamente teníamos, por lo menos en tiempos. O sea, si te levantas, trata no de vestirte como antes, no te arregles como antes que ibas a trabajar, pero al menos no que te levantes en pijama a hacer las mismas cosas, ¿no? Que haya un cambio, ¿no? Y que tu cama se tienda y que cuando regreses para que sea como que estás conservando los patrones de tu vida previa y tu organismo, la parte no consciente de tu cerebro, pues no cambie sus ciclos, ¿no? Porque si tú le mueves tantito, te empiezas a desvelar, te despiertas tarde, entonces empiezas a desajustar a todos los reguladores internos, que son las hormonas, y esto pues al final va a tener una repercusión en nuestro estado de salud. El sueño es algo que está bastante también como en boga, ¿no? Como en esta onda del encierro. Yo veo un chingo de gente y a mí me ha pasado, ahorita que ya empezamos a tener un poco más de unas chambitas, eso me quitó la ansiedad, como dices, ¿no? Obviamente uno la supervivencia obviamente la metes en corto a lo económico y no más bien a la salud física, ¿no? Pero sí veo los trastornos de sueño en mucha gente y creo que eso es de las cosas que sí puedo yo ver de lo que decías de que esta pandemia sí va a cambiar la salud mental también como en esos aspectos, ¿no? Como la funcionalidad del espacio, ¿no? De estar encerrado, el sueño. También me empezó a pasar, no sé si a ustedes ya les ha tenido como esta idea ya me salió mi primera idea de creo que me da miedo salir porque no me quiero enfermar. Y entonces eso también está chistoso, ¿no? Porque no lo había tenido, ¿no? O sea, como que siempre era como, ay, güey, buscaba una excusa para salir, aunque sea para los perros, ¿no? Pero la otra vez tuve una situación de chamba que tuve que salir, como que ya me empecé a preocupar, ¿no? Como de, verga, como que ya empecé a sentir como esta onda de, allá afuera está gaseoso, ¿no? Y es verde, y es Mad Max, ¿no? Y no quiero salir. Y eso también creo que nos va a estar pasando, ¿no? Como la reintegración de ese mundo que dejamos, ¿no? Y pesa ver el mundo como está afuera. O sea, pesa verlo. O sea, sí sé que las medidas de aislamiento no dejan de ser controversiales para muchas personas y por eso no las siguen. Pero si sales a las 6 de la tarde en un día normal, las calles sí están solas. Entonces, a veces no estás tan preparado para ver tanta soledad. Y eso es como que también es un impacto importante por el cual de repente, pues sales y te regresas, ¿no? O sea, es como que ya no es como que quieras salir a la calle. Sí, ahorita que dijiste lo de la chamba, Ferre, pues sí, estaba pensando en eso. Ahorita estas cosas que estamos platicando, como que a nosotros nos pueden servir bastante. Como, oye, pues trata de mantener... Bueno, a todas las personas les puede funcionar. Pero sí, yo me trato de imaginar a gente que ya perdió su chamba, y que no la va a recuperar pronto, y que sí está... digo, también del gobierno, pues están tratando de hacer cosas para que esa gente tal vez no la sufra tanto. Pero... O sea, sí me imagino que hay lugares, hay casas en donde esto está pegando bastante. Y mantener una salud mental y mantener como esto va a ser algo bien cabrón, ¿no? Sí, sí, va a ser, ¿no? O sea, durante esto y durante lo que viene va a ser. Va a estar cabrón, sí. Oye, y lo otro que también me gustaría que platicamos, que es como eso que también todos estamos no queriendo traer, pero pues ya cada vez mientras que hemos tenido el podcast, lo hemos visto, ¿no? En Estados Unidos, en los países, o sea, esta parte de la cercanía a la muerte, ¿no? La cercanía a empezar a ver, ahorita van 500, ¿no? Pero bueno, sabemos que están las posibilidades de ser un Italia, de ser un Estados Unidos, de que se saturen. ¿Cómo están manejando ustedes? O sea, ¿cómo se están preparando eso cuando ya de pronto, ahora sí empiece a existir más el drama en las familias, ¿no? En estas ondas de cuando ya el departamento, la casita, tal, se vuelve en un caos de alguien ya se murió, ya se empezaron más y no puedo ir al velorio y no puedo hacer la onda de los rosarios y la pedota, esa... ¿No? ¿Cómo están pensando eso ustedes? ¿Cómo contener? ¿Qué están planeando? Ha sido una situación muy particular. La idea principal ha sido generar como más personal capacitado en el manejo del duelo. Entonces estamos trabajando con instituciones que se dedican a manejar duelo para poder como promover procesos de psicoeducación en duelo, ¿no? La otra cosa es
o sea, el apoyo, el duelo a través del teléfono, porque pues es que lamentablemente COVID nos quitó una de nuestras principales ventajas y era el acompañamiento, ¿no? O sea, no puedes acompañar a la gente, no puedes dar soporte personal. ¿Por qué? Porque se ponen en riesgo. Y de manera particular durante la pérdida, creo que vienen varias cosas, ¿no? O sea, las instituciones culturales asociadas a la muerte en México, o sea, nosotros probablemente no sea tan complicado pensar en, pues te incineran y ya, ¿no? Pero va a haber un montón de México, o sea, que Claro. no ve esa posibilidad en ningún momento, que ya tiene desde que nació pagada la tierrita donde se va a morir y lo que quiere es eso, ¿no? Y despedirse del cadáver como le hacía antes, ¿no? O sea, abrazar al muerto, ¿no? Y ahorita la enfermedad nos priva de esto, ¿no? El COVID no nos permite tener contacto con el cadáver, a más que por lo menos a través de una, no sé, una caja de acrílico, puedes despedirte del cadáver, pero no puedes más. Y a veces, digo, cuando esto empiece a ser más masivo, pues podría ser más complicado que se pueda seguir permitiendo esto, ¿no? Entonces probablemente sea todo por teléfono. Entonces yo creo que si va a ser una situación en la cual no estábamos como muy conscientes de que iba a tener que ser así, pero hemos aprendido mucho de cómo ha pasado en otros países, porque pues en los otros países pues, nos llevan por lo menos un mes de ventaja. Y entonces sí, ¿no? O sea, la idea es lo que te decía, ¿no? Trabajar en que desde la comunidad hay una gran cantidad de personas preparadas para manejar estos duelos, al menos para saber que cuando no estás bien en tu duelo, porque pues lo que duele, duele. O sea, no hay forma de hacer que el duelo duela menos, pero la situación sería es, al menos que no signifique un riesgo, ¿no? O sea, que tu duelo no signifique que ya te deprimiste o que te quieres matar o que estás consumiendo más cosas. Entonces creo que eso al menos tendríamos que asegurar dentro de la comunidad que se esté dando. Y eso es algo con lo que ya estamos trabajando desde antes, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con un grupo de centros que antes eran los centros CAPA, de atención primaria a las adicciones, de atención y prevención a las adicciones, y nosotros estamos trabajando con ellos para darles estas capacitaciones desde hace, pues, no sé, como de junio, julio del año pasado, pero pues, esto era un plan para Claro. avanzar a lo largo del tiempo, ¿no? Y no estábamos pensando que nos íbamos a enfrentar a una experiencia que potencialmente nos generará muchos duelos, todos juntos, ¿no? Que es uno de los puntos de la pandemia, ¿no? Que es todo junto, ¿no? Que también está esta idea de que mientras más catástrofes se vayan sumando, lo primero que se perderían serían las democracias, ¿no? Está como... y en ese sentido, ¿ustedes también lo están considerando? Pues digamos que nosotros propiamente, en comunión con Protección Civil, tenemos vista esa alerta. O sea, siempre sabemos que mientras más pierdas, menos te queda por perder. Y entonces es más fácil que existan puntos en los que se favorezca la aparición de algunos puntos vulnerables, llamémoslo así, sociales. Que Y ahí ahorita... Bueno, una sí, sí. reconstrucción, pues, ¿no? O sea, en la parte de la reconstrucción incluye también, esto me gusta el término, ¿no? El tejido social. O sea, la parte de la reconstrucción implica todavía el regreso a todo esto, ¿no? O sea, ya no sé si les haya tocado ver que decía que íbamos a estar como un poco invadidos de imágenes de todo está bien, no se preocupen, las ciudades van a quedar muy bien. Y al final del día es como, pues, tratar de aliarte al hecho de regresa a donde estabas para que puedas seguir, ¿no? Entonces, al final del día creo que no podemos ser ciegos al hecho de que va a haber situaciones como esta. Esperamos que sean las menores posibles porque creo que en situaciones de crisis siempre ocurre esto, particularmente en nuestro país, ¿no? O sea, las grandes crisis han venido acompañadas de levantamientos sociales. Entonces, pues, no sé, yo espero que en estas condiciones prevalezca un poco también la conciencia de la enfermedad para evitar que estos levantamientos sociales también signifiquen un riesgo. Que igual, en este caso está interesante lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con Gatell, ¿no? Que es como esta figura de poder a la cual fácilmente los individuos le ceden el control, ¿no? Justo por lo mismo, por el caos en el que nos encontramos,
es necesario encontrar como estas figuras a las cuales les podamos confiar este control, ¿no? Estamos de acuerdo en que de pronto se vuelva un poco autoritario el tema. Sí, yo creo que a veces cuando estás lleno de estrés necesitas a alguien que te guíe de manera directa y clara. Y creo que el doctor Hugo López-Gatell ha sido esa figura. Digo, ha habido estas representaciones de figuras en todos los países. En algunas sí son los primeros ministros o los presidentes, pero esta figura el encargado de la salud epidemiológica del país sí se ha repetido particularmente. O sea, se ve en España, se ve aquí en México, se vio en Nueva Zelanda. O sea, que son personas a las que se convirtieron como en líderes, ¿no? O sea, sí, independientemente de que pues, bueno, estaban ahí desde hace mucho tiempo, pero tomaron un liderazgo muy especial, muy acorde, digámoslo así, a la situación de pandemia, en la cual, insisto, la persona que te da claridad en la confusión. Que por lo menos estuvo chido que tuvieran un enfoque científico, ¿no? Sí, sí, y por eso te decía que sí ha habido como esta réplica de diferentes personajes, ¿no? Muy al estilo del doctor Hugo López-Gatell en otros países. En Estados Unidos también Fauci, el doctor Fauci, no sé si así se pronuncia, que también por ahí escuché que había tenido una relevancia similar a la que ha tenido aquí Gatell, pero que ahora Trump quiere como que un poco... Sí, pero ya sabes que a veces los presidentes hacen cosas que son como, no sé, o sea, como creo, no dudo que tengan buena intención, pero tiene un enfoque distinto. En el enfoque científico necesita como prevalecer, ¿no? Oye, aquí, perdón. Oigan, perdón, yo me voy a ausentar 2 minutos que tengo que hablar a mi abuelita que me está hablando. Regreso. Aquí esa otra... Me acuerdo que al principio de cuando empezaba aquí en México la pandemia, por ahí escuché en YouTube, o no me acuerdo quién, no sé si Neil deGrasse o alguien así, como que decía, es el momento de confiar en la ciencia, ¿no? Como estamos en un punto en donde sí se tiene que ver que pues sí, porque una de las cosas en la que yo me he interesado mucho es en la perspectiva que tienen las personas sobre la ciencia. O sea, a mí me gusta mucho leer sobre ciencia y eso, y platicar con la gente a veces muchas veces traen más marcado como, bueno, a lo que yo he leído que se le puede decir pensamiento mágico, ¿no? Que involucra muchas cosas, ¿no? Que sí en tiempos normales pues ayuda, pon tú aquí, a mantener las ansiedades un poquito más, pues, más tranquilas, ¿no? Pero ahora sí como que podremos vivir, digo, siempre para bien o para mal, ¿no? Pero sí esta parte de confiar más en la ciencia, de ser tal vez también entre todos ser científicamente más informados, tal vez. Sí, yo creo que la ciencia ha estado trabajando de manera pues no sé, o sea, creo que no alejado del público. Sí, no, y aparte, no nada más, digo, porque al mundo no le importa que la ciencia siga falla y falla hasta que encuentre, pero como de manera no política, digámoslo así, ¿no? O sea, universalmente, no sé, conocemos publicaciones de ayer, de hoy, todos los diarios nos liberaron, todo lo que diga COVID en sus títulos es gratis, o sea, se publica gratis, ¿no? O sea, no hay necesidad de andar buscando estrategias para bajar un artículo porque es gratis. Entonces, la cantidad de grupos de comunicación de cosas sobre COVID es muy grande. O sea, creo que un punto que tenemos que confiar es que en verdad a todos los que nos estamos dedicando a esto nos importa hacer que esto sea menos grave y menos duradero. Entonces, insisto, ¿no? O sea, hay que confiar un poco en cederle una parte de la iniciativa a las personas que toda su vida se han dedicado a esto, ¿no? Entonces es cierto que de repente yo puedo involucrarme, saber un poquito y todo eso y tener como una opinión, ¿no? Pero pues esto no significa una capacidad de contrariar la opinión de alguien que se ha dedicado todo el tiempo a eso. Sí, porque, por ejemplo, la gente de pronto siente que los científicos pueden ser igual de deshonestos que los políticos, ¿no? Bueno, sobre todo los científicos que están en la parte como de salud pública, ¿no?
que empiezan como a decir, pues, y como que empezamos a pensar que, bueno, pues si ya los políticos los tenemos como en un estigma súper duro, de pronto también entran estas ideas conspiracionales y etcétera, y de pronto como que yo cuestiono y se nos olvida y tal, pero ¿en serio tú crees que un chingo de científicos que han dado toda su vida por una materia tal, de pronto van a entrarle todos, ¿no? Como a esta onda de quererte engañar, de quererte utilizar para que China o Estados Unidos controlen el mundo, para que te mueras, para que te quedes sin empleo, ¿no? O sea, de alguna forma los científicos sí son como la parte de superhéroes, ¿no? Que existen en el En las mundo, sobre todo películas como... no. En las Bueno, en las películas, películas. en muchas películas, los malos son los que tienen la perspectiva científica y los chidos son los que tienen la intuición y la magia. Cierto. Bueno, pero esta Hulk, por lo menos ahí va, ¿no? Ah, Hay vale. varios. Hay algunos que también son Pero Hulk es científicos, medio malo también, güey. O sea, wow. Iron Man, ¿no? Puede perder el control. Exacto. Pero sí, Hulk, Iron Man, los dos eran científicos, nunca los olviden. Sí. Pero sí creo que vale mucho reconocer el punto de que, insisto, ¿no? O sea, los coronavirus vienen mencionándose desde hace mucho tiempo, las pandemias vienen mencionándose ya desde hace varios años. Hay un artículo muy bonito en Nature que habla de cómo las pandemias han modelado a las sociedades, que salió en octubre del año pasado, o sea, salió antes de que conociéramos el primer caso de coronavirus en China. Entonces, ya se hablaba, ya se estaba, o sea, ya hay gente que se estaba dedicando a estas cosas. O sea, dentro de lo que cabe, es un camino no tan desconocido, pero pues cada día se va presentando cada vez algo nuevo, ¿no? Y sí creo que de manera muy particular, el espíritu de mucha gente que está dedicada a trabajar en esto va a prevalecer a lo largo del tiempo, ¿no? Y eventualmente vamos a encontrar la solución paliativa más sencilla para esto. Y esto va a poder darnos más tiempo para seguir buscando nuevas cosas a lo largo del tiempo. O sea, hay epidemias que han tomado, no sé, por lo menos, no sé, el SIDA tiene 60 años prácticamente con nosotros y no hay una vacuna, entonces creo que sí tenemos que identificar el punto de que nuestra esperanza de la vacuna tiene que ser menos efusiva, ¿no? O sea, va a haber muchas vacunas, va a haber alguna que funcione, el virus va a cambiar, va a tener que generar, se dice que este virus es menos, muta menos que los virus de la influenza, entonces creemos que va a haber una mejor posibilidad de desarrollar una en un par de años, pero mientras tanto, pues sí nos toca todavía seguir todo este cambio que la parte de, no sé, nuestro nuevo visitante vino a generar. Esta nueva normalidad. Sí. Sí. Y la otra que también, ¿qué onda con las fake news y en la onda esta de salud mental, ¿no? Tú que has podido ver, por ejemplo, desde lo que pasó con lo que hizo a la torre, ¿no? O sea, de estos llamados, o lo que también la otra vez empezamos a ver de ya empezaron a hacer como manifestaciones en Estados Unidos de la gente queriendo salir y diciendo que esto es toda una estupidez. O sea, eso en salud mental hace mucho daño, o sea, sí te cuestiona, ¿no? O sea, tienes a tu abuelita controlada y de pronto estas cosas hacen que la abuela diga, la mierda, voy a salir y esto es una estupidez, ¿no? Entonces... Que aquí yo quiero hacer como un paréntesis. Según yo, esta banda que está, por ejemplo, vi hoy unas fotos de unas manifestaciones justo en Estados Unidos, en California, creo, que decían, coronavirus es comunismo, ¿no? Un pedo así. Y lo comparan con otra foto donde decían mezcla de clases es comunismo, ¿no? En los años donde estaba todo el pedo de la esclavitud en Estados Unidos. Y en cierta medida creo que gran mayoría, creo que una buena medida de esa banda se consideran mentalmente saludables. Exacto, sí. No, o sea, pero ya. Te diste que la salud mental no tiene un sensor como a través de un termómetro, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? O sea, una gran cantidad de personas como en la vivencia de privilegios que ahorita a través de COVID perdió privilegios, son las personas que como que de alguna manera se están resistiendo un poquito más, ¿no? También es cierto que una parte de la economía informal mexicana pues, no se ha podido dar el lujo de darse el seguimiento de las contingencias, pero esto es independiente a todo, ¿no? O sea, creo que lo más importante es que identifiques el riesgo. O sea, si a ti no te importa ir y contagiar a toda tu familia, incluida tu abuela,
identifica el riesgo. O sea, que sepas lo que estás haciendo, o sea, que no digas gobierno asesino, que digas, sí, yo lo hice, yo salí a la calle, yo regresé, yo contaminé mi casa. O sea, no estoy diciendo no lo hagas, pero si lo haces, al menos que sepas lo que estás haciendo, que no sea así como, esto es porque alguien no tenía el hospital para atenderme. No, eso es porque no nos cuidamos lo suficiente. Y esto creo que en el proceso de la gran mayoría de mexicanos que sí nos estamos cuidando, creo que es poco probable que participemos de toda esta dinámica, ¿no? Siempre están, si no hay antivacunas, hay o sea, no sé, estas cuestiones, cuando se dijo que los hospitales privados iban a atender, sí, cuando dijeron que los hospitales privados iban a atender a todos en general, hubo gente que dijo, ¿cómo? Pero entonces mi seguro de gastos médicos mayores, ¿qué? ¿No? O sea, No, o sea, la situación no podía que irse así, ¿no? Y si a eso le agregamos la politización de la pandemia, que pues, nuestro país ha sido como muy característico. No sé, para mí era muy difícil ver los medios tan politizados, pero pues ahorita están absurdamente politizados, o sea, todo está politizado, o sea, Twitter, en donde sea, ves, como es muy difícil permanecer en una visión de haz lo que tienes que hacer y mantente neutro, ¿no? O sea, porque creo que es lo que nos toca ahorita. Fuera de ahí, creo que es muy importante identificar que no vamos a poder frenar esta escala de fake news. O sea, va a haber gente tratando de llevarlo junto a sus lugares. Y va a haber quien te vende agua de limón con chía diciéndote que eso te lo quita, o no, baba de nopal, o baba de caracol, porque no sé, y que es del poli van a decir, ¿no? O sea, y todo eso nos lo van a decir, nos lo van a vender, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, será de mí entender el tratar de seguir, no sé, o sea, lo que recomendábamos nosotros normalmente es infórmate una vez al día y de medios oficiales. Luego la gente dice, no, pero es que ¿cómo puedo confiar en el gobierno? El gobierno es consenso, no es una persona que está sentada haciendo esto, ¿no? O sea, hay muchas personas que estamos lanzando información y esa información pasa por muchas manos, ¿no? Antes de ser publicada, o sea, es un consenso. Y si no confías en esto, pues bueno, ojalá puedan confiar en OMS o OPS, que bueno, ya sabemos que hay quien cree que, pues bueno, son europeos y pertenecen a una clase social distinta, entonces por eso no los podemos seguir. Creo que al final del día también son organismos internacionales de consenso, ¿no? O sea, no es como que haya alguien solamente, y usualmente en Twitter sí es una opinión única, o sea, es un tipo diciendo lo que se le ocurre, o sea, en el punto específico de la torre, pues ya no sabemos nunca si va a ser su opinión o va a ser la opinión que le pidieron dar, pero al final del día es una cara representando a una sola persona, o sea, no podemos juzgar la interrogante de una cara representando a una persona en comparación con que digo, independientemente de cómo se llame el representante de salud que esté hablando, no es una cara. O sea, el doctor Reyes Terán ha estado ahí toda la vida, pero también como no está galán, pues entonces nadie lo pela porque no es el doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Entonces, ahí está también, o sea, ha habido mucha gente trabajando ahí, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Los representantes del CONSAM estuvieron ahí, o sea, ha habido mucha gente dando la voz para lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Tratar de buscar información que venga de consenso. Entonces, aún a pesar de que lo diga López-Gatell, él único, como única cara, no es su opinión, es un consenso. Que justamente tú como psiquiatra da de ser como, o sea, bombardeante el análisis de darnos cuenta que pues, somos una sociedad muy traumada en salud mental, ¿no? O sea, de que realmente ya nos convencimos de que, exacto, todos los gobiernos sean de tal color o de tal ideología, todos son una mierda y nos quieren llevar a la mierda. Solo es mostrar cómo en las redes sociales y en nuestra cotidiana es una guerra de clases entre primos, amigos, familiares, entre que, y como que todos es hacia el caos, ¿no? Y como que al final, si realmente fuera así, ya nos hubiera cargado la chingada así en serio, ¿no? O sea, hay mucha gente que sí está trabajando por hacer un bien común, de mantener la salud, de cuidar a los niños, de, ¿no? Abrir nuevas oportunidades de género, etcétera. Pero sí, como que esto a mí me deja ver eso en las redes sociales y en la forma en cómo vamos absorbiendo de en qué lado quieres estar, ¿no? Y en corto es de izquierda, derecha, ¿no? Y a ver quién es más malo.
Y eso, pues, vaya, es un reflejo de una guerra contra el narco, de un país pobre, desigual, ¿no? Y muchas causas, ¿no? Sí, y las redes sociales también es una herramienta de opinión para el que nunca tiene opinión. Y es una herramienta para aquel que puede opinar sin dar la cara. O sea, no sé, o sea, me acuerdo cuando Facebook empezó a eliminar perfiles que no correspondieran a nombres, o sea, perfil que se llamaba Hola, soy la luna o cosas como esas, que los empezaron a eliminar, pero que aparte eran como personajes muy particulares, ¿no? Igual, o sea, en Twitter también tú, no, o sea, aparte el uso de las redes para poder llevar una idea hasta arriba, o sea, los programas especializados para trepar lo que necesitas ver o las ideas pagadas. O sea, creo que no deja de ser todavía, o sea, no quiero caer en el punto de decir no estamos preparados para, pero no creo que todo el mundo pueda hacer un screening correcto de la información que está disponible en redes sociales. Oye, pero también yo creo que aquí volviendo al punto de la ciencia y de esto, yo sí creo que bueno, porque lo he visto también, hay valores que se pueden aprender de, por ejemplo, de seguir el método científico, por ejemplo, o para cuando estás estudiando ciencia, este, te advierten mucho de que vas a tener errores, sesgos, va a haber sesgos en toda la información porque, por ejemplo, muchas veces que lo que sucede en política y que en parte tiene que ver cómo suceden las elecciones, que se pone a una persona. Entonces se pone una persona y esa persona recibe todo el foco de atención y creo que psicológicamente es mucho más fácil y más sencillo y que generalmente vamos a hacer lo que sea más fácil y más sencillo para entender la realidad, ¿no? Entonces, yo siento que educar de manera científica, ahora, otra cosa, los científicos son humanos y también pueden tener los mismos problemas que cualquier político, etcétera, ¿no? Yo me imagino un científico cuando tiene poder seguramente tiene las mismas vulnerabilidades que cualquier otra persona en otro puesto de poder. Pero creo que sí, por ejemplo, en esto de discernir esto de fake news o un poco controlarte para no decir como, bueno, esto que acabo de leer y es lo primero que me llegó y además coincide con lo que yo ya creía. Por ejemplo, si traes ahí una paranoia de conspiración y esto, pues bueno, obviamente vas a buscar este sesgo de confirmación, ¿no? De que vas a buscar la información y vas a creer más fácil la información que ya venga como preparada para, o que en la que tú estés preparado para creer. Yo creo que en esto también de la salud mental podría haber un poco esta promoción de, no sé, de hablar sobre esto de los sesgos, de hablar de cómo podemos tener, cómo no siempre vamos a tener razón en todas las cosas. No sé, ¿tú qué piensas de ese tipo de Que igual un cosas? poco aportando a lo que dice Jonathan, ¿qué tanto valdría la pena dentro de todo de traer este tipo de información quizás psicológica a la mesa? ¿Qué tanto valdría la pena replantear esta normalidad? ¿O qué tanto valdría la pena replantear la sana mentalidad? Yo creo que particularmente con los sesgos, pues lo vimos cuando el presidente de los Estados Unidos lanzó la solución para el coronavirus, ¿no? O sea, él dijo que todo se quitaba con hidroxicloroquina. Ujú, sí. Entonces la gente empezó a comprar hidroxicloroquina como para prevenir, ¿no? Y al final, insisto, ¿no? O sea, eran estudios que estaban haciendo, que funcionaron en algunos y que ayer particularmente la noticia sobre la hidroxicloroquina, pues cayó el estudio, o sea, ya es completamente seguro que no es un medicamento que funciona definitivamente para la evolución del COVID, ¿no? Entonces, el problema de la ciencia es que tienes que esperar, ¿no? Exacto. Y es algo que no queremos nosotros, queremos algo rápido, en sencillo, en corto, y por eso decía esto, si entendemos esta parte de la ciencia y tratamos de agregarla a nosotros, es como tenemos que esperar información y recopilar muchos datos, etc. Y ese es el valor de quedar en casa, ¿no? O sea, porque le da tiempo a los que están trabajando en esto. Y sabemos que al menos es un virus que dura 15 días, o sea, eso es bueno, o sea, porque independientemente de lo que sea, todo lo más malo ocurre en 15 días. Claro. Pues bueno, ya estamos a punto de llegar al final. Bueno, ¿quieren Ya agregar? llegó el Uber. Ya llegó el Uber. Y bueno, tenemos como esta dinámica de a toda la gente que invitamos que comparta algo a la gente que nos está escuchando
que, no sé, ya puede ser desde una serie, una aplicación, un libro, algo que tú quieras como compartir, que quieras como decir a la gente, miren, esto está chido para que se relajen, para que se En vez de drogarse. diviertan, o porque a mí me encanta. Exacto. Mira, yo puedo decir, o sea, creo que la contingencia no me ha permitido relajarme tanto porque me ha puesto a trabajar bastante, pero sí cuando llego a mi casa me gusta, creo que tenía mucho tiempo de haberle dado poco interés al yoga hasta que estoy ahora tanto tiempo en mi casa, ¿no? O sea, tanto el yoga como la meditación en estudios, o sea, hay estudios bien controlados que han visto cómo disminuye la ansiedad y la depresión. O sea, ya es una situación como muy clara. El ejercicio cardiovascular disminuye la ansiedad, pero no disminuye la depresión, aunque puede cooperar a disminuirla. O sea, Okay. pero particularmente estos dos, tanto el yoga como la meditación, terminan por ser suficientemente útiles para poder utilizarse dentro del proceso de recuperar el control de la ansiedad. Y para recuperar esto, digo, nosotros, bueno, yo lo que he utilizado a veces es, no sé, estoy buscando de una vez mi aplicación, pero el problema es que dio un mes gratis, entonces ya ahorita yo creo que ya, hay una aplicación que se llamaba REM, que se llama Volver a Casa, que es muy sencilla de entender. Es una como muy como, pero es muy básica. Y la otra, Headspace. Headspace sí es una aplicación mucho más elaborada, con mucho más ciencia, con mucho más procesos, como mucho mindfulness, que va como aumentando y cambiando a lo largo de todo esto, y que, insisto, no dio un mes gratis hasta finales de abril, entonces todavía nos quedan unos días, entonces porque si alguien la quisiera conseguir, está bien. También nosotros, como parte de la Secretaría de Salud, hicimos unos cursos para esto. Particularmente tengo un curso que va a salir pronto de salud. Va a salir en las plataformas tanto de Mix como de para manejo de estrés en situaciones de contingencia. Okay. Es general porque me pidieron que fuera general, no solo exclusivamente COVID, sino para que no durara más tiempo. Entonces, a más tardar el 26 de abril. Y ahorita tenemos uno en el CATS que se llama Salud Mental ante el COVID, que es un curso ya para que tengan un poco de conocimiento sobre salud mental. Hay uno también que está bastante amable de conocimientos de atención psicológica de primera ayuda. Está en la página de Protección Civil, y hay otro en la misma en Senapred que también pueden ser como interesantes para quien le interesa saber qué vas a hacer, ¿no? Porque yo creía que, o sea, a mí me gustaba dar como el ejemplo de que si un día tú te encuentras en el metro y está a un lado tuyo alguien hiperventilando y nervioso, ¿qué haces? O sea, si tú te quedas callado, le preguntas, oye, ¿estás bien? Para saber, no se va a lanzar. Entonces, esto ayuda mucho los cursos de primera ayuda psicológica como para poder entender esto, ¿no? Y tenemos ese curso de primera ayuda psicológica, lo subimos a través del Senapred. Si no, no me sé la memoria, pero la tengo para que te la hago llegar y ya. Pasan los links y los ponemos junto con el podcast para que esté ahí la info. Y pues bueno, ya lo demás que puedan ver en series de televisión, nada más, creo que ya cuando abres Netflix ves que todo el mundo está viendo series de desastre, ¿no? Entonces, Sí, que vale la pena ver es lo que nos late ver, pero no vivir. Sí, yo creo que vale la pena ahorita ver cosas un poco más lejanas en nuestra realidad para que podamos extraernos. Yo acabo de terminar de ver la serie del Coco. ¿Cuál es esa? Se llama Outsiders. Outsider. Ay, yo no la he visto. Está en HBO, sí. Voy a aprovechar. Y literal es del Coco. Ah, bueno. Está bueno. Ahora. Bien, entonces, pues Muchas creo que gracias, ¿no? pues muchas gracias, José, por venir, y ojalá más adelante podamos igual otra vez invitarte, bueno, nos aceptes, si no tienes mucha chamba. Y, y pues sí, seguiremos con un poco con esta onda del podcast que a nosotros nos ha ayudado como salud mental y también para alivianarle a la banda, igual que escucha a alguien, igual ahí como
las pláticas y pues sí, seguiremos en esta curva que ya llevamos, ¿qué? Un mes y una semana más o menos, ¿no? Encerradillos. Sí, y creo que se va a poner más chida, así como todavía se va a Sí, poner más cabrón. y la curva va a crecer. A ver Sí. cómo nos va llevando todo esto. Eventualmente también es esto, como ver cómo va cambiando y empezar. ¿Sabes qué estaría chido? Que tú vinieras, pero todavía más adelante, para ver qué han aprendido. Porque también esto, como qué se va a aprender en cuanto a salud mental y tu rama, con tus colegas con los que trabajas, qué van a aprender de todo esto, ¿no? Eso estaría bueno también saberlo. Con ello. Bueno, pues Venga. chido. Hecho. Muchas Chido. Un gracias. abrazo, mucho gusto. Nos vemos. Nos vemos, bye. Bye.